Favor de tomar sus lugares, por favor. Cedemos el uso de la palabra a la escritora Elena Poniatowska. Me va a ayudar Rosario a leerles este pequeño texto. Espero. Rosario, ayúdame. Desde el cielo, por favor, te lo ruego. Si a Rosario la canonizara el Vaticano en Roma, nadie se sorprendería, porque en México ya le hemos levantado más monumentos que que aquel camino de la cruz que nos llevamos directamente, que nos lleva directamente, muchísimas gracias, directamente a la Basílica de Guadalupe. Rosario es ahora la catedral de la literatura mexicana y nos prosternamos ante ella para comulgar con su oficio de tinieblas, su poesía no eres tú, su Balún Canán. Rosario Castellanos nunca en su vida imaginó la repercusión que tendría su obra. Nunca pensó que sus palabras resonarían en la vida privada de muchas mujeres y de muchos hombres, no solo en este hombre que tenemos al lado y es su hijo y se llama Gabriel, un hombre que le hace un gran honor desde que yo lo conocí y no le decía Gabriel sino Graviel, ¿de acuerdo? Al revés. Bueno, Rosario, que sus palabras resonaran en la vida privada y que sus palabras resonaran en la vida privada de muchas mujeres, que su vida personal y cotidiana atraería los ojos de muchos lectores y muchos estudiantes y suscitaría una pasión que la acercaría todo está mojado por la lluvia. La acercaría a las mujeres del siglo, pues de este siglo del nuestro y del siglo XXI y a la eternidad a la que solo ella está destinada, ¿no? Nacida el 23 de mayo de 1925, ese día se cumplirían pues casi, ¿cuántos? 101 años, si es lo que puse, de su nacimiento, y no solo Comitán, Chiapas, sino todo México lo celebra toda la República Mexicana, es decir, es querida en todos los estados, así como las universidades estadounidenses en las que ella enseñó, en las que ella fue profesora
no solo de literatura, sino de filosofía y al lado a veces de Ricardo Guerra, el papá de ¿verdad? Y luego, ¿qué más dice? Bueno, ella tuvo estudiantes de varias carreras y en las que vuelan sus palabras como palomas mensajeras que llevan su nombre en el pico, así como lo hacemos, nos hace así como lo hace la librería del Fondo de Cultura Económica que lleva su nombre en la Colonia Condesa, y así como nos hace más familiar, pues el saber su vida el 10 de mayo, el Día de las Madres, y la recordamos en cada momento y con cualquier pretexto. Pocas mujeres han sido tan reconocidas como esta chiapaneca que trató a sus lectores como cómplices y los hizo partícipes de su propia vida, su vida personal y sus pequeños desastres y sus sorprendentes alegrías. Entrevisté a Rosario Castellanos en varias ocasiones y cada vez que la llamaba me respondía con su voz de campanita en el bosque: sí, claro, vente inmediatamente. Era un gusto ir a su casa en la avenida Constituyentes, porque vivía frente al bosque de Chapultepec, en una sección a un ladito de los pinos, aunque confesaba que casi nunca salió a caminar bajo los árboles. Rosario tenía unos tobillos muy delgaditos, muy frágiles, y unas manos delgadas como de las niñas modelo de la condesa de Ségur. Escribía en una habitación pegada al cielo, en la calle de Constituyentes, y de su estado nativo Chiapas trajo un arpa que esperaba solitaria en un rincón, pero más solitaria se sentía la autora de El Eterno Femenino. Ay, ya se aburrieron, perdón. ¿Qué? Rosario, bueno, ahí se los regalo todo. Rosario tuvo el don de devolvernos a nosotros, sus aliados, sus fervorosos y airados defensores, sus cómplices, y de convertir sus letras en un timbre postal. Varios fotógrafos la retrataron: Rogelio Cuellar, Héctor García, Ricardo Salazar, los hermanos Mayo, quienes captaron su mirada grave y comprometida y la sonrisa de una mujer que murió a los 49 años, lejos de México, cumpliendo una misión en Israel. Embajadora de México allá en Israel, se dijo querer
se hizo querer muchísimo por Golda Meir, la gran estadista contemporánea, Rosario además era contemporánea de Jaime Sabines, quien escribió un poema con mucho coraje por su muerte. Dolores Castro también, Guadalupe Dueñas, María del Carmen Millán, Raúl Ortiz y Ortiz, Nahum Megued fueron sus amigos y sus colegas, así como Samuel Gordon, Carlos Montemayor y Óscar Oliva, también que eran chapanecos como ella, fueron sus cómplices, pero nadie quiso tanto a Rosario como, por ejemplo, como a su... a su... como sus amigos y compañeros de la UNAM. Ella se portó muy bien en la época en que unos estudiantes, Espiridón Payán y otro cuyo nombre no recuerdo porque no hay que recordarlo, atacaron al doctor Ignacio Chávez Rivera, uno de los grandes doctores y desde luego el cardiólogo y el fundador de la cardiología mexicana, a quienes todos le debemos que nos lata nuestro corazón. Y no se dice, bueno, a todos los que ella amó, porque ella sabía amar, que antes caminaban en medio de la calle en Chiapas los indígenas, mientras ella lo hacía con su nana o con sus padres sobre la banqueta en Comitán, cuando a los indios los obligaban a caminar lo más lejos posible de los grandes hacendados. A Rosario todos la queríamos, pero no supimos protegerla de sí misma. En 1977 su obra Balún Canán fue llevada al cine por el director Benito Alarraqui, protagonizada por Sabi Kamalich y Tito Junco y Pilar Pellicer. Y en ella aparecía la hacienda de Chiapas, en la que vivió su primera infancia, Balún Canán, que en maya significa 9 estrellas, 9 guardianes, como dicen los tzotziles. En su obra, Rosario nos habla del mundo de los Caxtlanes, que son los extranjeros. Ay, Gabriel, gracias. Son los extranjeros que explotan a los indios y también los coletos, que son hacendados dueños de plantaciones cultivadas por indios ladinos esclavizados. Rosario es la protagonista de toda su obra, tanto la poética como la novelística, la cuentista y hasta la periodista. Escribe desde dentro y a partir de sí misma. La niña
ay, perdón, la niña Cecilia es testigo y parte de ese mundo estratificado y discriminatorio, y se culpabiliza del sufrimiento de hombres y mujeres, tzetzales, chamulas, tzotziles, que sirven en la hacienda de su padre, quien en la vida real se llamó César Castellanos. La angustia de Rosario no se limita a las diferencias entre ricos y pobres, indígenas y coletos. Su indignación, su angustia llegó más lejos y caló más hondo, porque caló hasta la médula. A ver, perdón. Ya me lo acabo, ¿no? Pero también a su vida personal, a su vida amorosa, la invadió la angustia, y como era inteligente y crítica, nos hizo partícipes de ella y nos convirtió en sus cómplices. Al menos toda la vida me sentí yo su cómplice. Todas las noches lo sueño, pero es siempre la misma cosa angustiosa de saber, ella le escribe a Ricardo Guerra, de saber que usted está en alguna parte, de ir a buscarlo y de caminar y caminar y caminar y no alcanzarlo nunca, nunca. Estas palabras las escribía Rosario a Ricardo Guerra, padre de su único hijo aquí presente, Gabriel Guerra, por cierto, muy guapo, a quien ella dedicó su última colaboración en el periódico Excelsior con el título de Recado para Gabriel. Recuerdo la boda de Rosario y Ricardo Guerra en enero de 1958 y cómo la describió María Luisa Mendoza, la China, así les decían, la China Mendoza, en su columna La O por lo redondo. Al bajar de la escalera de su casa, toda vestida de blanco, con un velo de tul. Un velo de tul que se arrastraba por el piso de la sala, toda inmaculada, toda pulcra, toda llena de gracia. Eso sí, había alguien gracioso en México, esa era Rosario Castellanos. Si Rosario Castellanos viviera, tendría 101 años, aquí lo escribí, ¿no? Una edad imposible de alcanzar, pero seguramente habría llegado a una serenidad que da la reflexión y el estudio, porque además de su creatividad, de su gran cerebro, Rosario fue una extraordinaria maestra, un ser humano fuera de serie. Rosario habría escrito otros oficios de tinieblas, otros Barón Canal, otros Poesía no eres tú, y
sabríamos más de los coletos y de los castlanes de Chiapas, de Ciudad Real. Podríamos sumergirnos en ese mar lleno de pescaditos que tanto nos fascinó, que es el de sus cuentos y sus obras, y su obra, que es una obra feminista. Ay, Rosario, ¿por qué te fuiste? Todos los que te quisimos, te lloramos. Tantas mujeres de ayer y de hoy te siguen leyendo, tantos académicos. Ya acabé casi. Tantos académicos te escogen estudiarte en universidades, y una de ellas lleva hoy tu nombre, Rosario Castellanos, y sigues presente en la vida de México y en el de las universidades de Estados Unidos en las que enseñaste, y en la de la política mexicana que supiste impactar, porque todos, senadores, diputados, quisieron escuchar tu palabra y seguirlas, porque finalmente poesía eres tú, y la poesía es la que nos salva a los que todavía nos estamos ahogando aquí en la tierra. Voy yo hoy. Gracias. Toca la palabra a Gabriel Guerra. Si quieren, puedo volver a leer el texto. Bueno, yo estoy muy honrado, muy emocionado, muy conmovido de estar aquí con Elena, una de las personas que conozco desde hace más tiempo en la vida. Elena, que me abrió las puertas de su casa, me recibió muchas veces en su casa después de la muerte de mi madre, y con quien sigo vinculado emocionalmente todos estos años después. Me emociona también y agradezco estar aquí con mi amigo Eduardo Ramírez, mi paisano de Comitán, que no solo es mi amigo y no solo es mi paisano y no solo es el gobernador y no solo es el mejor iluminador de textos para la lectura que yo he visto, sino que también, como presidente municipal de Comitán, fue siempre, y ahora como gobernador, un gran impulsor del recuerdo, del homenaje, de la conmemoración completa, no solamente del discurso de Rosario Castellanos. El último, podría yo hablar de las muchas cosas, los festivales, etcétera, pero creo que el último, la más reciente, no la última, la más reciente muestra de ese pues de esa hermandad de Comiteco fue el haber autorizado la donación del predio de las instalaciones en donde se inauguró la primera Universidad Nacional Rosario Castellanos, precisamente en Comitán, y que
a mí me pareció triplemente acertado que fuera en Comitán. Ya hay ahora varias en el resto del país y siguen además inaugurándose, pero porque mi madre, como muchos de ustedes saben, y creo que fue tal vez la única cosa que hubiera yo agregado a tu texto, querida Elena, es que ella fue promotora educativa y cultural en la sierra, en Chiapas. Se fue a trabajar con el Instituto Nacional Indigenista, les dio paludismo como consecuencia de sus trabajos allá, pero se dedicó a llevar, se montó un caballo al revés, porque además odiaba los caballos, y bueno, esas eran ya las historias de su infancia, porque tenía que irse 3 días a caballo o en mula al rancho de Comitán, al rancho de mi abuelo. Pero el punto es que, habiendo ella sido promotora educativa, educadora, alfabetizadora en la sierra, en Chiapas, que la primera universidad que lleva su nombre, la primera universidad nacional, estuviera justo en Comitán, y justo no en la zona urbana de Comitán, sino en la zona más cercana a las comunidades, me pareció casi poético. Y gracias, gobernador, porque eso, y en fin, los recuerdos y las memorias de las personas se pueden conmemorar en estatuas, en monumentos, pero si se pueden conmemorar con escuelas, pues tanto mejor. Yo no me voy a extender mucho, salvo para, primero, felicitarme como chiapaneco por esta preciosa casa de Chiapas, que no había yo conocido, mea culpa. Qué bueno que tenga Chiapas un espacio tan digno, tan decoroso aquí en la Ciudad de México. Por la presencia de todos ustedes, por el recuento bellísimo que hiciste, querida Elena, y porque hoy, cuando escogí mi corbata, las corbatas dicen mucho de lo que uno quiere transmitir, aunque ya están en desuso. Pero ya me cortaron el micrófono. Ay, esas indirectas ya me las sé. En la mañana que fui a la rotonda, dije, me pondré corbata negra, y dije, no, porque no es un día de luto, es un día de festejo, es un día de conmemoración, y porque mi madre, Rosario Castellanos, hubiera estado de fiesta hoy aquí con nosotros, tomando Xtaventún, y eso sí, ahí sí, traicionó a la patria chica, porque el Xtaventún es yucateco, como todos sabemos, pero es maya al final. Entonces, estaría aquí festejando con todos nosotros. Muchas gracias, gobernador, muchas gracias, Angélica, muchas gracias, señora directora, Elena, gracias enormes. Y pues bueno, saludos hasta el cielo. Escuchamos el mensaje del gobernador constitucional del estado de Chiapas, doctor Eduardo Ramírez Aguilar. Muchas gracias. Es como que estaba distraída la maestra de ceremonias, ¿verdad? La verdad me siento muy contento de estar con ustedes esta tarde. Es para mí un alto honor compartir con una de las mentes más brillantes del siglo XX y del siglo XXI, con Elena Poniatowska. Gracias, Elenita, por darnos tanto, por ser, como es, una ferviente defensora, y que es voz de los estudiantes, voz de los trabajadores, voz de los que no han sido escuchados, y que a través de su escritura nos visibiliza en aquellos temas en los que los ojos, quizá de muchos mexicanos y mexicanas, aún no pueden ver. Quiero agradecerle a Gabriel, es un amigo ya de hace muchos años,
Tuve en el 2008 la oportunidad por segunda vez ser alcalde y existe un festival que lleva el nombre de Rosario Castellanos y Elenita nos acompañó para disertarnos muchas de las conferencias que ella ha dado y la recibimos con mucho cariño, asimismo a Gabriel, que siempre ha tenido, y agradecerle a nombre del pueblo de México y del mundo, porque nos permitió editar este libro, que es una iconografía de dos autores, pero todas las fotografías que aquí están, muchas de ellas no han sido publicadas, otras sí son conocidas, como la que tengo aquí a la derecha, ¿verdad? Pero tenemos aquí fotografías, Elenita Poniatowska entrevistándola, ella con una cronología de sus abuelos, de sus padres y de su vida. Gracias, Gabriel, por permitirnos este acervo y compartirlo al pueblo mexicano. A nombre del pueblo de Chiapas, gracias. Agradecerle también a la Universidad Nacional Autónoma de México, a la UNACH y UNICACH en el estado de Chiapas, al acervo de la Cancillería y de varias instituciones que no me quiero equivocar. Quiero agradecerles a todos ellos por este espacio y por esa apertura. Este libro representa para nosotros, los chiapanecos, una aportación a los 100 años y hoy los 101 años de su nacimiento, que lleva por título Nací de mi sueño. Rosario Castellanos tiene muchos pensamientos, pero considero que este es uno de los que define su personalidad, y dice: soy hija de mí misma. Qué profundo, ¿no? Soy hija de mí misma. De mi sueño nací, mi sueño me sostiene. ¿Cuántos no hemos nacido y nos sigue sosteniendo nuestro sueño? Esto es la Gran Rosario, la recordamos con mucho cariño. Saludo a la rectora, la maestra Almazochi, que hoy nos acompaña. Estuvimos presentes allá en la universidad, revelando un busto de Rosario Castellanos. Para nosotros los chiapanecos, Rosario representa nuestro estandarte, y nuestro estandarte social, nuestro estandarte en la alfabetización, que ella aportó muchísimo a través del Teatro Petul, a través de sus exposiciones, visibilizó a los pueblos indígenas de Chiapas, como lo señala Elenita, y leer a Balún Canán pues es como decirle gracias a Rosario por llevar su testimonio de Comitán, de la zona Tojolabal, de los Altos en San Cristóbal, y visibilizar a Chiapas. Nuestra gratitud a ella por la defensa de los pueblos indígenas, por su preocupación. No ha cambiado demasiado aquella época con la actual, pero sigue presente en muchas generaciones. A ella se le va a recordar en Chiapas y en el mundo entero por haber hecho y ser impulsora de la alfabetización. No ha sido fácil, pero México tiene un gran reto en esta materia, que el pueblo mexicano, como derecho humano, por un tema digno, aprenda a leer y a escribir. En esta casa es un rincón de Chiapas. Es agradecerle a Kenia, que es la directora, y generar este tipo de foros, y particularmente celebrar el nacimiento de la chiapaneca y mexicana más destacada de las últimas décadas. Para nosotros es motivo de mucha alegría. Yo espero que el próximo 25 de mayo hacer alguna celebración en Chiapas profunda. Hoy nos tocó aquí en la Ciudad de México. Creo que es un buen pretexto la Universidad Nacional Rosario Castellanos, con sede en Comitán, que por cierto va a abrir sus siguientes carreras de enfermería y de medicina, que tanta falta hacen para el pueblo chiapaneco.
agradecerle a Elenita Poniatowska. Hicimos un texto que quisiera leerlo, muy breve. Es un texto que nace de la profundidad de nuestro pensamiento y dice así: en nuestra historia nacional, la literatura no ha sido solamente belleza, ha sido también conciencia, denuncia, testimonio y patria. Así ocurrió con Rosario Castellanos, que escribió desde Chiapas para revelar las heridas profundas de México, la desigualdad, el racismo, la condición de las mujeres, el silencio impuesto a los pueblos originarios. Y así ha ocurrido también con Elena. Su obra ha acompañado los grandes dolores y las grandes causas democráticas de nuestro país. Usted ha escuchado a los que no tienen voz, a las mujeres, a las víctimas, a quienes la historia oficial muchas veces los dejó fuera de las páginas. Por este encuentro tiene un gran simbolismo. Rosario Castellanos y Elena Poniatowska son dos formas de conciencia pública, dos mujeres que asumieron que escribir también es responder ante el tiempo que nos toca vivir. Para Chiapas, honrar a Rosario Castellanos es asumir una responsabilidad presente, construir un estado donde la dignidad indígena, la igualdad de las mujeres, la justicia social y la cultura sean destino compartido. Elena, gracias por estar aquí. Su presencia honra a Chiapas, honra al legado de Rosario Castellanos. Gracias por compartirnos todo su conocimiento y por no dejar de escribir. Sigue escribiendo nuestra gran Elena Poniatowska, y es su aportación, este libro maravilloso. Que es muy fácil de adentrarse y muy revelador en muchas cosas, muy revelador, y me quedo con que Rosario Castellanos fue una mujer que estuvo en soledad, caminó sola, pero nunca caminó vacía. Muchas gracias. Buenas tardes. A nombre del Gobierno del Estado de Chiapas, agradecemos a todos su presencia y les invitamos a disfrutar de un vino de honor, y el libro de la gran Elena Poniatowska está en un stand en la entrada también con el Fondo de Cultura Económica. Que tengan todos muy buena tarde.